entender, y esto es otra cosa que quiero aprovechar para que lo vean todos los hermanos mesiánicos que nos están viendo en el mundo, o cristianos, lo que sea. Algún tiempo surgió, sobre todo en el lado del movimiento mesiánico, una costumbre de derribar todo concepto que sonara cristiano o que sonara muy católico, pero en ese afán se llevaron por delante muchos conceptos que no estaban mal, había que explicarlos bien. Entonces muchos comenzaron a dejar de decir Nuevo Testamento por decir el Nuevo Pacto. Y resulta que no está mal. De hecho, testamento es una de las mejores traducciones de la palabra hebrea britz. Ya lo he explicado acá. ¿Por qué? Porque en el britz hebreo, yo soy el dueño de algo, estoy en ventaja y acepto unilateralmente beneficiar a otro que está en desventaja. Esa es la figura britz. La mejor palabra en griego que se encontró fue la palabra testamento. Es decir, tú eres el dueño de las posesiones y tú en tu sola potestad, porque eres el dueño y único dueño de las cosas que tienes, decides heredar a quien tú decidas. Eso es un testamento, ¿no? Bueno, entonces aquí está diciendo, aquí pone un pacto. Ahí en griego dice la palabra diatiki. Diatiki, ¿ya?, es la traducción del hebreo britz. Pero entonces algunas veces ponen pacto y a veces ponen testamento, pero es la misma palabra. Donde usted vea pacto, ahí dice testamento. Y donde vea testamento, o si alguno quiere poner pacto, es pacto, pero es la misma palabra, diatiki. Yo la voy a dejar en su significado original, que es testamento. ¿Ya? Testamento es la palabra original. Y britz se parece mucho a eso. La diferencia entre el britz y el diatiki es que el diatiki es solo para cuestiones de herencia, mientras que el britz es mucho más amplio. Pues no tiene que haber una herencia de por medio, sino el acto de tú favorecer a alguien. ¿Sí me explico? Es más amplio el concepto de britz que el de diatiki. ¿Sí está clara la diferencia? Entonces aquí dice, hermanos, un testamento, un diatiki, una diatiki, aunque sea de hombre, ya que sea aquí entre nosotros humanos, una vez ha sido ratificada, o sea, ha sido confirmada, este es el texto final del testamento, nadie lo invalida ni lo añade. ¿Está claro? Dice, una promesa, un testamento, después que esté ratificado el texto final, nadie de los que va a recibir la herencia va a venir a modificarlo, porque esa es la voluntad del dueño de las cosas. Nadie va a venir a cambiar eso, nadie puede. ¿Ya? Fíjense la comparación que está haciendo Dios, y por eso aquí estamos viendo que la palabra diatiki, que es testamento, está en juego, o sea, está haciendo consonancia con la palabra promesa. ¿Ya? Una promesa. Un pacto básicamente, un testamento básicamente es una promesa. Yo te voy a dar algo a ti, ¿verdad? Es un juramento. Y luego dice, miren que empieza diciendo ahí la promesa, entonces dice el 16. Miren el ejemplo que ha dado, ojo, Dios, en este caso, cuando dio la promesa, cuando dio el testamento, lo cerró y eso nadie lo va a cambiar. Vamos a ver en qué consiste el testamento de Dios. ¿Ya? Puso el ejemplo humano primero, repito, para mostrar que un testamento, una vez se concluía, nadie lo cambiaba. Recordemos cómo fue el testamento que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo, Abraham, voy a cortar para ti un testamento, te voy a dejar algo por ahí, ¿verdad? Mátate unos animales, pártelos por la mitad que vamos a pasar ahí para hacerte heredero de algo, heredero del mundo, dice la escritura, ¿no? Vino a la hora de la verdad, Abraham partió los animales y todo, y Dios le dijo, te duermes. Y se durmió. Y lo durmió y pasó Dios solo, significando que todas las cosas iban a depender de él mismo, no de lo que hiciera Abraham. ¿Te das cuenta?
para que quedara claro que no era por méritos que Abraham se iba, entre comillas, a ganar lo que Dios le iba a dar, sino que al hablar la verdad, te me duermes y pasó Dios solo. ¿Qué significaba? Que si a la hora de entregar la herencia no se daba la herencia, el que pasaba por el medio de los animales tenía que morir. Imagínense, ¿ya? Porque en eso consistía el juramento. En un término normal, cuando algunas personas hacían un convenio, una alianza, los dos pasaban en medio de los animales, queriendo decir que si alguno faltaba a lo que allí se había dicho y ratificado, alguno de los dos moría, el que fallara. Acá pasó Dios solo. Abraham no pasó. Pasó Dios solo, en medio de los animales partidos. Dejando Dios entonces en él, en su cuerpo, como vimos en el Reshit, la dependencia de todas las cosas. Yo voy a cargar toda la responsabilidad yo solo. Aquí Abraham no va a tener responsabilidad en ese sentido. ¿Ya? Fíjense usted. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach, Shabbat Shalom, la cual es Mashiach. Fíjense usted, está diciendo, y a Abraham fueron hechas las promesas, le fue dado el testamento a Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente? Mashiach. Entonces mire lo que dice a continuación. Esto pues digo, en conclusión, el pacto, o sea, el juramento, la promesa, el testamento, previamente ratificado por Dios, dado a Abraham, jurado por él mismo, para con Mashiach, ¿verdad? Estamos en el versículo 17, ¿cierto? Diateque pro que cromenan hipotuteo meta tetracosis, dice 400 años. La Torah que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y eso es lo que mucha gente cree. Si hacemos una pequeña conexión, ¿cuál fue la promesa que estamos hablando? ¿Qué es la promesa? Lo dije ahora, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Esa es la promesa. Eso se supone que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque Jesús está diciendo, quédense que van a recibir la promesa del Padre que recibieron el Ruach HaKodesh. ¿Qué está diciendo aquí? Que la Torah que vino 430 años después de haberse dado la promesa o el testamento no invalida ni abroga la promesa. ¿Ya? Es decir, que no tiene nadie hoy debe tener conflicto entre la promesa del Espíritu Santo y la ley de Moshe. Nadie, que no existe tal conflicto. Pablo está siendo muy claro aquí. Dice, esto pues digo, el pacto, la promesa, el juramento del Espíritu Santo previamente ratificado por Dios para con Mashiach, es decir, con relación a Mashiach. La Torah que vino 430 años después no lo invalida, no lo abroga para anular la promesa. Por eso es irracional que hoy un creyente, un cristiano diga que si observa la ley está cayendo de la gracia. ¿Me explico? Es ilógico, porque no hay exclusión entre una cosa y la otra. Parece que no hubieran leído nunca este versículo. Aquí está diciendo que la Torah, o sea, fíjense, hagamos una línea de tiempo, ¿no? Si es necesaria. Abraham vivió entre 1800 y 1700 antes de Cristo. Abraham, vamos a ponerlo aquí como en hebreo, con B minúscula, con B de corta. La
La Torá se dice que se dio hacia el año 1240 antes de Cristo. O sea que pasaron unos 500 años más o menos, vamos a suponer aquí 500 años como mínimo, entre la promesa que hemos dicho que es que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la ley, la Torá. Pasaron 500 años, como poco, entre la promesa que es el Ruach HaKodesh y la Torá que le dieron a Moshe. Vamos a colocar aquí Abraham, Moshe. Pablo está diciendo que esta Torá que vino, y ahí lo está diciendo 430 años, ponga usted 500 aquí en cifra redonda. La escritura es más exacta que la historia, así que vamos a usar 500, vamos a ver 430 años. Fíjense ustedes, la Torá que vino 430 años después de Abraham no invalida ni anula la promesa. Quiere decir que usted puede vivir perfectamente dentro de los mandamientos y no pensar que está cayendo de la gracia o renunciando al Espíritu Santo, que es lo que la cristiandad cree. Ese es el engaño que tienen metido, la confusión. Porque entonces dicen, no, yo no voy a caer de la gracia, está judaizando. ¿Quién ha dicho eso? Leamos la escritura. La Torá que vino por 230 años pues no se opone, no invalida, no modifica, no anula la promesa. ¿Cuál es el inconveniente entonces en tener Ruach HaKodesh y vivir dentro de los mandamientos? ¿Cuál es? Sinceramente que me digan cuál es. No hay. Bíblicamente no debe haber.